El Miserere, escrito por Gustavo Adolfo Bécquer, es una de las obras más enigmáticas y fascinantes del autor, que nos sumerge en la profunda atmósfera gótica que caracteriza su literatura. Ambientada en un convento aislado, esta narración no solo trata sobre la redención, sino sobre la lucha entre la oscuridad interna y la espiritualidad. A través de sus páginas, Bécquer explora la culpa, el arrepentimiento y el misterio, combinando lo sobrenatural con lo psicológico, creando una sensación constante de tensión y suspenso. La historia se centra en un joven monje que, debido a un antiguo pecado, se ve arrastrado a un destino marcado por la superstición, el miedo y una tradición de rituales místicos. En la quietud de la noche, el convento parece esconder más que las simples sombras, y el Miserere, un canto de requiem, se convierte en el hilo conductor que lo conecta todo. Este relato invita al lector a cuestionarse sobre el poder del arrepentimiento, la fuerza de la superstición y el enfrentamiento con las sombras del pasado. A través de la prosa delicada y evocadora de Bécquer, el Miserere no solo es una historia de terror, sino también una reflexión profunda sobre las emociones humanas y el peso de los secretos no confesados. Capítulo 1. El misterio en la penumbra. La noche se había cernido sobre el convento con una quietud insoportable, como si la oscuridad misma hubiera descendido a tomar posesión de cada rincón de la abadía, abrazando con su manto pesado las viejas piedras que, desde siglos atrás, eran testigos del paso del tiempo y de secretos que se mantenían en silencio. El viento, al principio suave, comenzaba a soplar con más fuerza, susurrando entre las rendijas de las ventanas cerradas, como si un ser invisible vigilara los pasos de quienes se atrevían a caminar por esos pasillos olvidados por el mundo. La iglesia, una edificación imponente que había sido testigo de incontables oraciones y plegarias, se alzaba en el centro del convento, sus torres altas como dos dedos de piedra señalando al cielo en un gesto perpetuo de devoción, aunque ahora parecían más bien en lucha con la misma oscuridad que las rodeaba. Las luces de las velas titilaban, luchando por mantenerse encendidas en ese ambiente denso, con el olor de la cera derretida y el incienso impregnado en el aire. La oscuridad se adueñaba de todo, y el silencio, interrumpido solo por los suaves ecos de los pasos de los monjes y el crujir de la madera, se volvía más profundo con cada hora que pasaba. En el corazón de esta atmósfera sombría, un joven monje, cuyo nombre ya se había olvidado en las lenguas de aquellos que lo conocían, caminaba solo por los pasillos del convento. Su rostro, pálido y casi etéreo, reflejaba la ansiedad que siempre lo había acompañado desde que había llegado a aquel lugar. A medida que sus pasos resonaban en las paredes vacías, sentía una presión en el pecho, una opresión que no podía entender ni explicar. Había algo extraño en ese convento, algo que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Algo que se ocultaba en las sombras, esperando ser desvelado, pero que no debía ser tocado, pues su simple mención parecía despertar ecos en las piedras mismas del lugar. El joven había sido recibido en el convento con una ceremonia austera, en la que se le había instruido con severidad sobre las reglas y normas que regían la vida de aquellos que decidían abandonar el mundo exterior. En principio, había sido una decisión tomada con plena conciencia, o al menos eso creía. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y los días se deslizaban lentamente, comenzaba a preguntarse si la elección de entrar en ese convento había sido realmente suya o si, en realidad, se trataba de una huida de algo mucho más profundo, más oscuro, que nunca había podido comprender. Cada vez que cruzaba las puertas del convento, una extraña sensación lo envolvía. Era como si la abadía misma respirara, como si las paredes, que ya parecían tener siglos de existencia, tuvieran memoria. Había algo en el aire que lo hacía sentir observado, vigilado, aunque no hubiera nadie cerca. Algo en la penumbra que se filtraba entre las grietas de las piedras y que parecía moverse cuando nadie lo miraba. Nadie en el convento hablaba de ello, por supuesto. Nadie mencionaba ese miedo silente que se cernía sobre todos los que residían en ese lugar apartado del mundo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, el joven monje sabía que algo no estaba bien. Algo le decía que debía mantenerse alejado de ciertos rincones del convento, de ciertos pasillos oscuros, de aquellas puertas cerradas que, a pesar de ser sencillas en su apariencia, guardaban secretos que no debían ser descubiertos. Una noche, mientras los demás monjes se encontraban reunidos en la capilla para el rezo, el joven monje decidió seguir un impulso irracional que había estado creciendo en su interior desde hacía semanas. Abandonó su celda y comenzó a caminar por los pasillos vacíos, sin rumbo fijo, pero guiado por una fuerza invisible que lo atraía hacia las sombras. En su mente, había una sola idea que lo atormentaba: ¿qué había detrás de esas puertas cerradas?
La penumbra lo envolvía mientras avanzaba con pasos cautelosos. El silencio era profundo, casi insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada paso lo acercaba más a la puerta que había estado evitando, una puerta de madera maciza que, aunque aparentemente común, tenía algo peculiar. La sensación de frío que emanaba de ella era tan intensa que sentía como si toda su alma se estremeciera al rozar su superficie. Nadie había hablado nunca de esa puerta, pero él sabía que estaba allí, esperándolo. El monasterio, con su quietud perpetua, parecía tener secretos que solo se dejaban ver en las noches más oscuras, cuando la mente de los hombres estaba lo suficientemente vulnerable para escucharlos. Al llegar frente a la puerta, el joven monje sintió que su corazón latía con una rapidez frenética. Un sudor frío comenzó a empapar su frente, y su respiración se hizo entrecortada. Sin embargo, algo lo empujaba a actuar. Algo más fuerte que el miedo, algo que parecía provenir de las mismas entrañas del convento. Alzó la mano temblorosa y tocó la madera fría, que respondió con un ligero crujido, como si la puerta, después de años de silencio, estuviera despertando. Con un esfuerzo, giró la llave que colgaba en su cinturón y, con un suave chasquido, la puerta se abrió lentamente. Un aire denso y frío lo golpeó, como si estuviera abriendo un umbral hacia un mundo paralelo, hacia una realidad donde las leyes de la razón y la cordura ya no tenían cabida. Al otro lado, una oscuridad absoluta se extendía más allá de la puerta, como un abismo sin fondo. El joven monje, sin embargo, no retrocedió. Algo en él, una fuerza que no podía comprender, lo mantenía en pie. Con paso firme, cruzó el umbral y se adentró en la oscuridad. Al principio, no podía ver nada, pero sus sentidos se agudizaron, y pronto percibió una presencia en el aire. Una sensación palpable, como si alguien lo estuviera mirando. Era como si la misma oscuridad tuviera ojos. A lo lejos, en el fondo de la sala, comenzó a vislumbrar una tenue luz que brillaba con fuerza, una luz tan extraña y tan pura que parecía iluminar el abismo mismo. El joven monje avanzó hacia ella, con la sensación de que su destino estaba unido a ese punto de luz, a ese misterio que había estado esperando desvelar. Al llegar cerca de la fuente de la luz, el joven se detuvo. En el suelo, sobre una piedra fría, había una inscripción que decía simplemente, El Miserere. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El nombre de esa inscripción resonó en su mente como un eco lejano. ¿Qué significaba? ¿Por qué había llegado hasta aquí? Y, sobre todo, ¿qué había más allá de esa puerta, más allá de ese misterio que no debía ser tocado? El joven monje miró hacia atrás, pero el pasillo oscuro ya no era el mismo. La salida había desaparecido. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 2. La llegada al convento. El joven monje se encontraba, por fin, en el corazón de lo que había sido su destino. Un convento aislado en las colinas que se perdían entre las nubes. Durante mucho tiempo había escuchado hablar de aquel lugar, pero la realidad de su llegada le pareció más oscura de lo que jamás había imaginado. Todo allí parecía un reflejo de una vida que había renunciado a la luz, envuelta en una eternidad gris que parecía estancarse con el paso del tiempo. Los muros del convento, altos y robustos, se alzaban como gigantes dormidos, testigos mudos de siglos de historia. Había sido una decisión tomada con plena conciencia. La vida fuera de esos muros le había resultado cada vez más ajena, cada vez más vacía. El bullicio de la ciudad, el clamor de los hombres que se aferraban a una existencia de vanidades, lo habían empujado hacia allí, hacia un refugio de quietud y oración, hacia la búsqueda de la redención. O al menos eso había pensado. Sin embargo, al llegar, la realidad de la vida monacal era mucho más solitaria y desconcertante de lo que había imaginado. El convento no era un refugio apacible, como había soñado, sino una cárcel, un lugar de disciplina férrea y de rezos interminables. La rutina era inquebrantable, y la mirada de cada hermano estaba marcada por una seriedad que rayaba en la desesperación. Nada se movía fuera del tiempo y el espacio, como si los días fueran eternos, como si las horas se estiraran hasta el infinito. El joven monje había llegado con el corazón lleno de ideales, de esperanzas de paz y espiritualidad. Pero al caminar por los pasillos sombríos del convento, sentía como esa paz le era esquiva, como si nunca hubiera sido verdaderamente suya. Cada vez que entraba en la iglesia, la misma sensación de vacío lo envolvía, y la misma mirada de los hermanos lo acechaba desde los bancos, como si todos supieran algo que él aún no comprendía, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar.
Había algo en ese lugar, algo en su aire denso y pesado, que parecía acoger el miedo y la inquietud, y se alimentaba de ellos. Los monjes, en su mayoría, no hablaban mucho entre ellos. Solo se veían cuando los rezos lo exigían, y sus voces, cuando rompían el silencio, eran como ecos lejanos, distantes, que parecían haberse quedado atrapados en el mismo tiempo en que había llegado. El joven monje comenzó a notar, después de algunos días, que algo no estaba bien en aquel lugar. Los viejos murmuraban entre sí, y a menudo, en la oscuridad de la noche, podía escuchar extraños ruidos provenientes de las entrañas del convento, de los pasillos que nadie se atrevía a recorrer. Nadie hablaba nunca de eso, pero el joven comenzó a preguntarse si había algo en el pasado del convento que no debía ser conocido. Una tarde, mientras caminaba por los patios, encontró un grupo de monjes conversando en susurros cerca del jardín. Su conversación, aunque bajita, le alcanzó, y una palabra en particular le hizo detenerse: miserere. Algo en esa palabra, cargada de misterio, lo atrajo hacia ellos, pero antes de que pudiera acercarse, los monjes se dieron cuenta de su presencia y se dispersaron rápidamente, dejando en el aire una extraña sensación de incomodidad. ¿Qué era eso?, se preguntó el joven monje, al caminar de vuelta a su celda. La palabra resonaba en su mente como un eco perturbador. Miserere. Un susurro del pasado, una sombra que se movía en las paredes de la abadía, tal vez un nombre olvidado, o tal vez, algo mucho más oscuro y peligroso. Esa misma noche, mientras los demás monjes se reunían para el oficio de vísperas, el joven decidió seguir su instinto y recorrer nuevamente los pasillos, con el fin de entender lo que sus ojos y sus oídos no lograban captar. Había algo que lo llamaba desde lo más profundo de esas piedras. Algo que debía ser descubierto. Algo que él mismo sentía, sin poder explicarlo, que estaba atado a su destino en ese convento. Se adentró en el claustro, donde la luz de las velas apenas iluminaba las sombras que danzaban en las paredes. Los susurros del viento se colaban por las rendijas de las ventanas, como si alguien estuviera esperando en la oscuridad. Nadie lo veía ni lo escuchaba, y el joven monje sintió que era el único que caminaba entre las sombras del convento, el único que notaba la presencia de lo invisible. En su recorrido, llegó a un pasillo en el que nunca antes se había aventurado. Era estrecho y oscuro, con puertas cerradas a ambos lados, cuyas sombras se alargaban como dedos misteriosos. En el fondo de este pasillo, había una puerta que no había visto antes. Era más antigua que las demás, con tallas de madera que representaban escenas oscuras y grotescas, escenas de lo sobrenatural. El joven monje sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo en esa puerta que lo atraía de manera inexplicable, como si algo en su interior le pidiera que la abriera. La puerta estaba cerrada con una pesada cerradura de hierro, y por un momento, el joven dudó. Pero la curiosidad lo impulsó, y con mano temblorosa, buscó la llave que había encontrado en su habitación días antes, una llave que parecía no tener dueño, una llave que había guardado sin pensar demasiado en ella. Al insertarla en la cerradura, el sonido del metal al girar fue ensordecedor en la quietud del convento. La puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña habitación sin ventanas, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de algún lugar lejano, como si una llama invisible ardiendo en algún rincón del espacio. En el centro de la habitación, había un altar de piedra, cubierto por una tela roja desgastada, con símbolos extraños grabados en su superficie. El joven monje dio un paso al frente, atraído por la luz, por la llamada que emanaba de esa habitación sellada. Al acercarse al altar, sintió una presencia en el aire. No estaba solo. Aunque la habitación parecía vacía, alguien, lo observaba. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué no le habían hablado de él? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que su destino estaba irremediablemente ligado a aquel altar, a esa luz oscura, a lo que se encontraba más allá de los muros de la abadía? Antes de que pudiera reflexionar más, una figura apareció detrás de él, en la penumbra de la habitación. Capítulo 3. La figura en la sombra. El joven monje dio un respingo al sentir la presencia de alguien detrás de él, una sensación que recorrió su espalda como un escalofrío, paralizándolo en su lugar. La figura emergió de la oscuridad con lentitud, su contorno apenas visible en la penumbra, pero lo suficiente como para llenar la habitación con una energía densa y pesada. Se giró con rapidez, y vio, por fin, el rostro del intruso. Era un monje de rostro envejecido, con los ojos hundidos en las cuencas,
como si la luz misma hubiera sido arrancada de su ser. Su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, mantenía una expresión serena, casi impasible, como si todo lo que había sucedido en el mundo exterior no tuviera ningún efecto sobre él. Vestía el hábito de la orden, pero el color de su túnica no era el gris claro habitual, sino un tono más oscuro, casi negro, como si su presencia fuera una sombra más en el convento. «¿Quién eres?», preguntó el joven monje, su voz temblando, no tanto por miedo, sino por la incertidumbre de encontrarse con alguien tan inesperado, con una presencia tan extraña. El desconocido no respondió de inmediato. En lugar de eso, avanzó un paso hacia él, como si el tiempo no tuviera prisa, como si estuviera en total control del espacio que los rodeaba. «¿Acaso te sorprende verme aquí?», preguntó, su voz profunda, llena de una calma inquietante. «Este es un lugar donde las sombras se entrelazan con los sueños, y el alma es atrapada en sus propios ecos». El joven monje no pudo evitar sentir un estremecimiento al escuchar esas palabras. Sabía que algo en él estaba despertando, algo que había estado oculto durante años, algo que lo conectaba con ese lugar, con esa oscuridad palpable que lo envolvía cada vez más. A pesar de su temor, su curiosidad lo impulsó a hacer otra pregunta. «¿Qué significa todo esto?», dijo, señalando el altar cubierto de símbolos extraños. «¿Por qué está escondido? ¿Y por qué nadie me ha hablado de este lugar?». El monje misterioso sonrió, pero no de una manera que aportara consuelo. Su sonrisa parecía más bien una carga, como si el joven monje hubiera tocado una cuerda sensible dentro de él, algo que no quería recordar. Se acercó lentamente al altar y, con un gesto solemne, levantó las manos como si estuviera a punto de realizar un ritual sagrado. «Este lugar», comenzó a decir con voz baja, «es un vestigio de lo que fue, de lo que ya no debe ser recordado. El miserere. No todo lo que es santo es luminoso. Hay sombras en la verdad, y esas sombras deben ser alimentadas por los que eligen ignorarlas». El joven monje frunció el ceño, completamente confundido por las palabras del extraño. «Miserere, ¿qué es eso?», insistió, casi sintiendo que las palabras caían sobre él como una carga pesada, como una advertencia. El viejo monje miró al joven con una intensidad que lo atravesó por completo. «El miserere», dijo finalmente, con una gravedad que hizo que el aire se volviera aún más espeso, «es un eco de lo que sucedió aquí, hace mucho tiempo. No es solo una oración, sino un lamento. Es el grito ahogado de aquellos que cayeron en la oscuridad, que, buscando la salvación, se encontraron atrapados en algo mucho más profundo que la redención. Ellos pidieron perdón, pero nunca fueron perdonados. Este lugar guarda su memoria, y los que caminan en esta senda son llamados por su voz». El joven monje sintió como las palabras del anciano lo calaban hasta el fondo, como si un velo invisible se levantara, revelando una realidad que no había previsto. En sus adentros, una duda se instaló, y con ella una creciente sensación de que algo no estaba bien, algo mucho más grande que él mismo. Pero, ¿cómo? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué está todo esto oculto? El monje envejecido no respondió inmediatamente. En su lugar, miró fijamente el altar y luego cerró los ojos por un largo momento, como si estuviera buscando una manera de ordenar sus pensamientos. Finalmente, dijo con voz apagada: «Este convento no siempre fue lo que es ahora. En tiempos antiguos, era un lugar de conocimiento prohibido, un refugio para aquellos que buscaban comprender los secretos más oscuros de la existencia. Los monjes que aquí residían eran estudiosos de las artes que no deben ser tocadas por la luz del entendimiento común. Y entre ellos, había algunos que se atrevieron a invocar lo que no debía ser invocado». «¿Qué invocaron?», preguntó el joven monje, casi sin aliento, mientras el miedo comenzaba a crecer dentro de él, como un fuego que no podía sofocar. «El miserere», murmuró el anciano, «una invocación, un ritual para atraer la esencia de lo eterno, pero a un precio que nadie debería haber pagado. Nadie que haya estado aquí puede escapar de los ecos de esa invocación, y los que lo hicieron han quedado atrapados en la penumbra de lo que dejaron atrás». El joven monje sintió un golpe en el pecho, como si el aire le hubiera sido arrebatado. Se dio cuenta de que las sombras que había sentido en el convento no eran solo su imaginación. Había algo real, que se escondía en las profundidades de ese lugar, algo que había sido desatado y que ahora buscaba su próxima víctima. El anciano levantó la mirada y lo miró fijamente, sus ojos vacíos de todo sentimiento. «La puerta que has abierto es solo el principio. Lo que descubrirás aquí cambiará tu destino,
Y tal vez el de todos aquellos que habitan en este convento. Debes elegir. ¿Seguirás adelante, aún sabiendo lo que se esconde en las sombras, o regresarás a la luz de la ignorancia? El joven monje se quedó allí, paralizado, mirando al anciano con una mezcla de temor y fascinación. No sabía si debía seguir buscando respuestas o huir de la maldición que parecía envolverlo todo. Lo único que sabía era que las respuestas estaban más allá, en la oscuridad, y que su alma ya no podría ser la misma después de haber escuchado esas palabras. El miserere, ¿acaso podremos escapar de él?, susurró para sí mismo, mientras la figura del monje envejecido comenzaba a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. La habitación quedó en silencio, y solo el eco de su propia respiración rompía la quietud, mientras la sombra del pasado comenzaba a reclamarlo de nuevo. Capítulo 4. El eco del pasado. El joven monje no pudo dormir esa noche. Su mente estaba llena de imágenes que no podía comprender y de palabras que no lograba descifrar. La figura del anciano, sus ojos vacíos y su voz profunda, se repetían una y otra vez en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de algo oscuro acechando en las sombras del convento, esperando a ser descubierto. Pasaron las horas lentamente, y el joven monje se levantó de su cama. Su habitación, que siempre le había parecido un lugar de paz, ahora se sentía asfixiante. Las paredes parecían estrecharse a medida que pensaba en lo que había aprendido, en lo que había oído, y en lo que ya no podía ignorar. Todo a su alrededor parecía estar lleno de secretos, de susurros del pasado que aún resonaban en las piedras de la antigua abadía. Decidió que debía encontrar respuestas. No podía dejar que esa inquietud lo consumiera sin hacer nada. El miserere era una invocación, una palabra cargada de significado, de misterio y de advertencias. Si quería entender lo que realmente sucedía en ese lugar, debía investigar más a fondo. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de saber que había algo más grande que él, algo que lo observaba desde las sombras. El monje se levantó y salió de su habitación. La oscuridad del pasillo lo rodeó, y una sensación de frío recorrió su espalda. El convento estaba en completo silencio, y la luz de las velas temblaba débilmente en los pasillos, proyectando sombras extrañas sobre las paredes. Mientras caminaba, sus pasos resonaban con fuerza en la quietud de la madrugada, como si el propio convento estuviera observándolo. Llegó a la biblioteca, un lugar que siempre había considerado un refugio. Las estanterías estaban llenas de antiguos textos, pero esta vez algo en el aire parecía diferente. Los libros, aunque silenciosos, parecían contener más que simples palabras. El joven monje tocó uno de los lomos de los libros con los dedos, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. Abrió uno de los volúmenes más antiguos y comenzó a leer. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, narraban relatos sobre antiguos rituales y secretos oscuros. Había menciones al miserere, pero de una manera tan críptica que el joven monje no pudo comprender su verdadero significado. Los textos hablaban de un tiempo lejano, cuando las fronteras entre el mundo humano y lo sobrenatural se desdibujaban, cuando los monjes del convento habían buscado conocer los secretos más oscuros del universo. Al parecer, sus investigaciones los habían llevado a invocar algo que no debían haber tocado, algo que ahora los acechaba. Los párrafos que leía comenzaban a entrelazarse en su mente, y de repente una imagen se formó en su mente. Se vio a sí mismo de pie frente a un altar, rodeado por monjes que recitaban las mismas palabras que había oído en la boca del anciano. El miserere. La invocación que había cruzado las fronteras de lo permitido, trayendo consigo una oscuridad que ahora se encontraba acechando el convento. La visión desapareció tan rápidamente como había llegado, y el joven monje se vio a sí mismo de vuelta en la biblioteca, el libro cerrado frente a él. Sin embargo, el sentimiento de miedo persistía. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía detenerse. Se sentía atrapado, como si estuviera siendo guiado hacia un destino que ya no podía cambiar. En ese momento, escuchó un ruido sordo en los pasillos cercanos, como si alguien estuviera caminando rápidamente. Se levantó, mirando alrededor, pero no vio nada. El pasillo estaba vacío, solo se oían los ecos de sus propios pasos retumbando en las paredes. Sin embargo, un presentimiento comenzó a formarse en su interior. Alguien o algo lo estaba observando. Decidió no ignorarlo. Con paso decidido, salió de la biblioteca y se dirigió al altar donde había visto la figura del anciano.
El frío que sentía en el aire se intensificó a medida que se acercaba. La atmósfera se volvía más densa, como si el convento estuviera respirando con una vida propia, esperando algo. Cuando llegó al altar, el joven monje se arrodilló, y por un momento, se quedó en silencio, esperando que algo le revelara el siguiente paso. Fue entonces cuando vio una figura, apenas visible, que se acercaba desde las sombras. No era el anciano, pero su presencia era igualmente inquietante. Era una figura alta, vestida con una túnica oscura, cuyos rasgos faciales eran imposibles de distinguir. El joven monje se levantó, su corazón latiendo con fuerza. La figura se detuvo frente a él, y por un instante, parecía que todo se detenía. La luz de las velas parpadeó brevemente antes de apagarse por completo, dejando a los dos en total oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó el joven monje, su voz temblando, aunque trató de mantener la compostura. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia él. La oscuridad que la rodeaba parecía absorber toda la luz a su paso. El joven monje sintió como su corazón se aceleraba, y sus manos comenzaron a sudar. Algo en su interior le decía que no debía estar allí, que esa presencia representaba algo mucho más grande, más antiguo y más peligroso que lo que podría comprender. Finalmente, la figura habló, y su voz fue baja, casi como un susurro. El miserere ha comenzado su viaje. No hay vuelta atrás. El joven monje sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral, y antes de que pudiera preguntar algo más, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el eco de sus palabras resonando en su mente, mientras el joven monje se quedaba allí, de pie frente al altar, sabiendo que no podía regresar atrás. El miserere ya había comenzado, y su destino estaba irremediablemente ligado a esa invocación. Capítulo 5. Los susurros del abismo. El joven monje se encontraba en medio de la oscuridad, solo, atrapado en la quietud de la noche. Las palabras de la figura desconocida seguían resonando en su mente como un eco incesante. El miserere ha comenzado su viaje. No hay vuelta atrás. Un sudor frío se deslizaba por su frente mientras intentaba comprender el verdadero significado de esa frase. ¿Qué quería decir con que ya no había vuelta atrás? ¿Qué fuerzas había desatado sin querer al haber invocado ese antiguo y oscuro nombre? Dio un paso atrás, buscando algo que lo anclara a la realidad, pero las sombras lo envolvían, como si el convento mismo estuviera cambiando, transformándose en algo extraño y ajeno. Las paredes, que siempre le habían parecido sólidas y llenas de historia, ahora se sentían vacías, como si toda la vida que antes había impregnado esos muros hubiera sido suplantada por una presencia oscura, inquietante. La luz de las velas, tan frágil, ya no parecía suficiente para disipar la negrura que se había apoderado del lugar. Con la respiración acelerada y el corazón aún palpitante, el joven monje dejó el altar y se encaminó hacia el pasillo principal. Tenía que encontrar respuestas, no podía quedarse allí, atrapado en la incertidumbre. Su mente estaba llena de preguntas, de pensamientos contradictorios que no lograba ordenar. Algo estaba cambiando en el convento, algo que no podía explicar, pero que lo sentía con una claridad aterradora. Caminó por los pasillos, pero cada paso parecía llevarlo más profundo en el misterio. Los ecos de su andar resonaban en el aire, como si el convento tuviera vida propia, como si cada piedra, cada rincón, guardara un secreto olvidado. Las puertas que normalmente quedaban abiertas a su paso ahora estaban cerradas, herméticamente selladas, como si intentaran evitar que él descubriera algo prohibido. Su mente daba vueltas a la advertencia del anciano: el miserere ha comenzado. ¿Y si no estaba preparado para lo que estaba por venir? El monasterio, en apariencia tan sereno y lleno de paz, ahora parecía como un laberinto de sombras, de voces calladas que susurraban desde la oscuridad. Cada vez que se acercaba a una puerta o una ventana, el aire se volvía más denso, casi insoportable, como si la atmósfera misma estuviera cargada de presencias invisibles. Y entonces lo escuchó, un susurro lejano, casi imperceptible, que parecía provenir de algún lugar profundo del convento. Era un murmullo, bajo y constante, como si alguien recitara palabras que no podía entender. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y el joven monje se detuvo en seco. Sabía que algo no estaba bien, algo se ocultaba detrás de esos susurros, algo que no podía ignorar. El miserere, esa palabra de poder, había comenzado, y con ella, una fuerza oscura había sido despertada.
Decidió seguir el sonido, empujado por una mezcla de miedo y curiosidad. El pasillo que recorría parecía extenderse infinitamente, como si el convento hubiera crecido más allá de sus límites conocidos. Las paredes ya no eran las mismas, las columnas parecían torcerse, deformarse, y el suelo estaba cubierto por una capa de polvo que nunca antes había estado allí. Todo estaba cambiando, y él no sabía si debía ser testigo de aquello o huir antes de que fuera demasiado tarde. A medida que avanzaba, el murmullo se hacía más claro, y la sensación de incomodidad aumentaba. Finalmente, llegó a una pequeña habitación en el extremo del convento, una que nunca había notado antes. La puerta estaba entreabierta, y la luz que se filtraba desde el interior era extraña, débil, como si viniera de una fuente distante e incomprensible. Sin dudarlo, empujó la puerta y entró. La habitación estaba vacía, excepto por un solo objeto que se encontraba en el centro, una mesa de piedra sobre la que descansaba un antiguo libro, un volumen que parecía haber sido olvidado por el tiempo. No era un libro común. Su cubierta era de un cuero tan desgastado que apenas podía distinguirse, y sus páginas parecían haber sido tocadas solo por manos que buscaban lo prohibido. El libro irradiaba una energía extraña, un poder inconfundible que parecía envolverlo todo, atrayéndolo hacia él. El monje, atraído por la fuerza de ese libro, se acercó lentamente. Su mano temblaba mientras alcanzaba la tapa del volumen, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Sin embargo, su curiosidad pudo más, y al abrirlo, un frío helado invadió la habitación. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras que no comprendía, pero que sentía en su alma como si fueran parte de algo más grande, más antiguo que él mismo. En ese momento, la voz que había escuchado en el altar, la figura oscura que había visto antes, volvió a resonar en su mente, esta vez más fuerte, más clara. El miserere se ha despertado. Ahora, nada puede detener lo que has desatado. Todo lo que has conocido está por desaparecer. El monje cerró el libro con un fuerte golpe, pero ya era tarde. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, moviéndose con una voluntad propia, envolviendo al joven en un abrazo frío y mortal. Algo estaba cambiando dentro de él, algo que ya no podía controlar. Un peso enorme se asentó sobre su pecho, y por un momento, sintió que su alma era arrancada de su cuerpo, llevada hacia un abismo oscuro y sin fondo. Con un esfuerzo sobrehumano, el monje dio un paso atrás, buscando escapar de la habitación, pero las sombras lo seguían, lo rodeaban. A su alrededor, el convento parecía estar distorsionándose, como si el tiempo y el espacio se estuvieran deshaciendo. Su mente era un caos, un torbellino de pensamientos y visiones aterradoras que no lograba comprender. El joven monje cayó de rodillas, derrotado por una fuerza que no podía entender, mientras una risueña y malévola voz se escuchaba a lo lejos, desvaneciéndose en el eco de la oscuridad. El miserere ha comenzado. Y ahora, no hay regreso. La oscuridad lo envolvió por completo. Capítulo 6. La voz en las sombras. El monje se despertó en medio de la noche, sudoroso y con la mente confundida. Lo primero que notó fue el sonido que lo rodeaba, un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes mismas del convento. La habitación estaba a oscuras, y la única fuente de luz era la débil luz de la luna que se filtraba por una ventana sellada. El aire estaba espeso, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Con una sensación de ansiedad apoderándose de su pecho, el joven monje se incorporó lentamente. Las palabras del antiguo libro seguían resonando en su cabeza, junto con la advertencia de la figura oscura: el miserere ha comenzado. Y ahora no hay vuelta atrás. Aquella frase lo atormentaba, como un eco persistente que no dejaba de retumbar en su mente, destruyendo toda noción de paz que había conocido hasta entonces. La voz que había escuchado en la habitación vacía comenzó a volverse más clara, más cercana, como si alguien estuviera susurrando directamente en su oído, pero cuando giraba su cabeza hacia un lado y otro, no veía a nadie. Solo sombras que se movían en la oscuridad, deslizándose sin forma, sin rostro. La atmósfera estaba impregnada de una sensación de presagio, como si el lugar mismo estuviera siendo alterado por una fuerza oscura e inmensa. Con el corazón latiendo con fuerza, el joven monje se levantó de la cama y se acercó a la puerta de la habitación. Sus manos temblaban mientras tocaba el pomo, como si algo invisible tratara de impedirle abrirla. Finalmente, con un empuje, la puerta cedió, y el monje dio un paso fuera de la habitación. El convento,
que siempre había sido un refugio de serenidad y devoción, ahora le parecía extraño. El pasillo, que había recorrido cientos de veces, ahora parecía más largo y tortuoso, con las paredes que parecían ceder ante un peso invisible. Cada paso que daba parecía resonar con más fuerza en sus oídos, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. La luz de las velas temblaba, como si el viento de una tormenta invisible la azotara. Pero el aire estaba pesado y mudo. No había viento. Entonces lo vio, una sombra en el final del pasillo, una figura alta, oscura, cuya presencia parecía tragar toda la luz. El joven monje se detuvo en seco, sus pies clavados en el suelo, incapaz de moverse. La sombra no se movía, pero sentía su peso, como si algo lo observase. Los susurros comenzaron a intensificarse, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes, rodeándolo, envolviéndolo. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia él, y a cada paso, el monje podía sentir cómo el aire se volvía más frío, más denso. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero algo lo impulsó a seguir adelante. No podía detenerse, no podía huir. Había algo en esa sombra que lo llamaba, algo que le susurraba a su alma, algo que quería que lo siguiera. La figura llegó finalmente hasta él. En ese momento, el joven monje pudo distinguir un rostro, o lo que parecía un rostro, cubierto por un velo oscuro que parecía fundirse con la propia sombra. Los ojos de la figura brillaban con una luz extraña, como si estuvieran hechos de las mismas tinieblas que lo rodeaban. El monje sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la figura estuviera penetrando en su alma. ¿Qué has hecho? La voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra caía sobre él como un peso insoportable. El monje intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. No podía explicar lo que había sucedido, no podía encontrar las palabras para describir lo que sentía, lo que había desatado sin querer. Te has adentrado en un camino del que no podrás regresar, dijo la figura, su voz un susurro grave y resonante. El miserere se ha despertado, y con él, has abierto las puertas del abismo. No hay vuelta atrás, monje. No hay salvación. El joven monje sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. Un abismo de desesperación se abría ante él, y no importaba cuánto lo intentara, no podía encontrar una salida. La sombra frente a él se alzó, y los ojos brillaban con una intensidad aún mayor, como si las tinieblas estuvieran cobrando vida propia. La figura levantó una mano, y el monje sintió como si algo invisible lo empujara hacia atrás. La fuerza era inhumana, como si estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad misma. Escúchame bien, dijo la figura, lo que has despertado no es un simple libro, ni una simple maldición. El miserere es una puerta hacia lo que está más allá de la vida y la muerte. Y ahora esa puerta está abierta, y no la puedes cerrar. Lo que has desatado no tiene fin. El joven monje sintió como su mente comenzaba a desmoronarse. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué era ese miserere? La figura se desvaneció lentamente, y el convento volvió a sumirse en el silencio. Pero el joven monje ya no podía encontrar consuelo en la quietud. El miedo había dejado una marca imborrable en su alma, y el eco de las palabras de la figura seguía resonando en su mente, más fuerte, más profundo. Dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía más denso, más pesado, como si todo el convento estuviera a punto de desplomarse sobre él. La presencia de la figura, de la sombra, seguía allí, invisible, acechando, esperando. Sabía que lo que había despertado no era algo que pudiera comprender completamente, pero sentía que estaba atrapado en una red de fuerzas que no podía controlar. El joven monje se giró y comenzó a caminar de nuevo por el pasillo, buscando una salida, buscando algo que lo liberara de la sensación de claustrofobia que lo ahogaba. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de él sabía que no podía escapar de aquello, que ya estaba demasiado involucrado. El miserere había comenzado su viaje, y con él, el fin de todo lo que conocía. Las sombras lo rodeaban nuevamente, y el murmullo continuaba, más fuerte que nunca, como una sinfonía de desesperación. Capítulo 7. La inquietud creciente. La luz del alba no parecía disipar la oscuridad que seguía apoderándose de su alma. A pesar de que el monasterio había sido testigo de la paz de muchos años, el joven monje no podía sacudirse la sensación de que algo se había roto irreparablemente en su interior. La figura que había encontrado en el pasillo aquella noche, esa sombra tangible que le había hablado con voz grave, seguía presente en su mente,
como una marca que no se borraría fácilmente. El monje caminaba por el jardín del convento, donde las flores se marchitaban con una rapidez alarmante, y los árboles, otrora frondosos, ahora parecían retorcerse en un baile de sombras. Cada paso que daba resonaba con más fuerza en sus oídos, y el silencio que lo rodeaba parecía cargado de una amenaza invisible. No sabía qué había despertado, ni qué había desatado al abrir el libro, pero una cosa era cierta: ya nada sería igual. A lo lejos, escuchaba el murmullo de las aguas del río, que solían traerle una sensación de calma, pero hoy, incluso el sonido de la corriente parecía tener una tonalidad extraña, como si el agua misma estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin retorno. El joven monje se detuvo al borde del río y miró al agua. En la superficie, se reflejaba su rostro, pero algo no estaba bien. La imagen era difusa, distorsionada, como si el río reflejara una versión del mismo que no reconocía. El peso de la duda lo aplastó. ¿Era este el mismo monje que había llegado al convento lleno de fe, lleno de esperanza? ¿O se había convertido en algo más, algo que había tocado lo prohibido? Sus manos temblaban mientras acariciaba la superficie del agua, como si pudiera encontrar alguna respuesta en su reflejo. Pero no hubo respuesta. De repente, un ruido quebró el silencio, un susurro. Como si una voz se deslizara por el viento, hablándole, llamándolo. Giró sobre sus talones, pero no vio a nadie. Solo el vacío de la tarde. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía que la voz venía de algún lugar cercano, desde lo profundo de las entrañas del convento, como si el monasterio mismo estuviera llamándolo. Decidió regresar al interior. En su mente, se repetían las palabras de la figura que había encontrado la noche anterior. El miserere ha comenzado. Y ahora no hay vuelta atrás. Pero no entendía lo que eso significaba. ¿Por qué lo había despertado? ¿Qué debía hacer ahora? Mientras caminaba de regreso hacia el convento, sus pasos lo llevaron inconscientemente hasta la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado. Allí, en una esquina olvidada, el libro que había abierto aquella fatídica noche parecía esperarlo, como si tuviera vida propia. El joven monje se acercó lentamente, su cuerpo temblando, y, con una mezcla de miedo y curiosidad, lo tomó entre sus manos. Al abrir el libro, las páginas, que antes parecían inofensivas, se abrieron de par en par, como si invitaran al monje a seguir leyendo, a adentrarse aún más en los secretos que ocultaba. Pero una sensación inquietante lo paralizó. El aire a su alrededor se volvió más frío, y el murmullo que había oído antes se intensificó, como una multitud distante susurrando en un idioma olvidado. El joven monje no pudo resistir la tentación de seguir leyendo. Las palabras parecían saltar de las páginas, escritas en un idioma antiguo que no comprendía del todo, pero algo en su interior le decía que debía continuar. Cada palabra le calaba hondo, y sentía que algo dentro de él comenzaba a transformarse, como si el libro estuviera abriendo puertas en su alma, puertas que no debía abrir. De repente, un destello de luz iluminó la sala, y por un breve instante, el monje vio una figura que se proyectaba sobre la pared. Era la misma figura de la noche anterior, la sombra que lo había acechado, pero ahora parecía más real, más tangible. El monje levantó la vista, y, por un momento, pensó que la figura lo miraba, que lo reconocía. «Estás atrapado», dijo la figura, y su voz resonó en toda la sala, un eco profundo que parecía surgir del fondo de la tierra. «No puedes huir de lo que has desatado. El miserere te ha elegido». El monje retrocedió, dejando caer el libro al suelo. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero algo más estaba ocurriendo. El libro, una vez cerrado, comenzó a abrirse por sí mismo, como si la propia voluntad del libro lo estuviera obligando a continuar. Las páginas se movían con agilidad, como si una fuerza invisible las empujara, y las palabras comenzaban a brillar con una intensidad sobrenatural. El joven monje intentó huir, pero sus pies no respondían. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado al suelo, obligado a enfrentar las consecuencias de su curiosidad, su avaricia por conocer lo prohibido. Las sombras en la sala parecían extenderse hacia él, como si el propio espacio estuviera siendo devorado por la oscuridad. «El miserere es más que un libro», susurró la figura, acercándose lentamente. «Es una llave. Una llave para abrir puertas que no debieron ser abiertas». El joven monje intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sabía que ya no había salida. La figura se acercaba, y él sentía que, de alguna manera,
todo había sido predestinado. El Miserere lo había elegido, y ahora, ya no había vuelta atrás. Las sombras se alzaron, y el monje cayó de rodillas, consciente de que había desatado algo mucho más grande que él mismo, algo que ya no podía controlar. El convento, la vida que conocía, todo lo que había sido su refugio, se desvanecía ante él, tragado por la oscuridad que el libro había liberado. Capítulo 8. El llamado del abismo. El monje permaneció de rodillas, con la cabeza inclinada hacia el suelo frío, escuchando el eco de sus propios pensamientos, ahora envueltos en un abismo de incertidumbre y miedo. La figura que lo había acechado, ahora más tangible que nunca, se mantenía sobre él, proyectando una sombra que parecía consumir cada rincón de la sala. La luz que antes había brillado tenuemente, ahora se desvanecía en una oscuridad palpable, como si el mismo convento estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde la luz nunca llegaría. «Has abierto la puerta», dijo la voz en la sombra, tan profunda que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Y ahora, todo lo que creías saber sobre el mundo será distorsionado. El Miserere no solo es un libro, es un contrato, un pacto que no puedes romper». El joven monje temblaba, su alma dividida entre el terror absoluto y una extraña fascinación que lo arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. En su mente, se mezclaban recuerdos fragmentados de su vida en el convento, de su devoción, de las oraciones que había pronunciado a lo largo de los años, y de todo aquello que alguna vez creyó que era sagrado. Ahora, esas creencias parecían desmoronarse ante la fuerza arrolladora de lo que había desatado. El Miserere no era solo un texto sagrado, sino una maldición disfrazada de sabiduría. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor, buscando una respuesta, una señal, algo que le indicara que podía hacer algo para revertir lo que había sucedido. Pero todo lo que encontró fue un silencio denso, un vacío que le oprimía el pecho y lo hacía sentir más pequeño que nunca. El convento, el refugio que había sido su hogar durante tantos años, ahora le parecía distante, como si ya no fuera parte de él. «El Miserere ha comenzado», volvió a decir la figura, cuya voz resonaba como un canto lúgubre, que se unía con los ecos del viento que se colaba por las grietas de las paredes. «El ciclo está en marcha. Y tú, monje, eres el elegido. El que llevará sobre sus hombros el peso de este conocimiento, el que verá lo que otros no pueden ver». El monje, con la mente atormentada, intentó comprender lo que la figura le decía. ¿Qué ciclo? ¿Qué conocimiento? ¿Por qué él? Durante años, había dedicado su vida a la búsqueda de la pureza, al estudio de la fe y la redención, y ahora, de repente, todo parecía irreal, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Con un esfuerzo monumental, se apartó de la figura, tratando de encontrar algo que lo anclara a la realidad, algo que le devolviera la sensación de control. Pero la figura parecía seguirlo, moviéndose con una agilidad que no era humana. La sombra lo envolvía, como un abrazo de muerte que no podía evitar. El libro, aún en el suelo, parecía latir con vida propia, como si esperara que lo abriera de nuevo, para seguir revelando los horrores que ya había comenzado a desvelar. De repente, una visión oscura y difusa apareció ante él, como un sueño roto. El monje vio un pasillo interminable, cuyas paredes parecían derrapadas por la desesperación. A medida que avanzaba, las puertas se abrían a su paso, revelando escenas grotescas, visiones de sufrimiento, de cuerpos retorcidos, de almas atrapadas en un tormento eterno. No era un infierno, sino algo aún más incomprensible, una distorsión del orden natural que lo envolvía. En un momento, algo lo sacó de ese torbellino de visiones. La figura que lo había estado observando lo tocó con una mano fría como el hielo. «Es inútil resistirse», susurró en su oído. «Este es tu destino, monje. Lo has elegido al abrir el libro. Y ahora, no hay forma de escapar». El monje sintió una ola de desesperación que lo arrastraba, pero, en el fondo de su ser, algo más comenzó a despertar, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Una resistencia, una voluntad que, a pesar de la oscuridad, no quería ceder. En medio de la desesperación, luchó por liberarse del abrazo de la sombra y corrió hacia la salida de la sala. Sus pasos resonaban en las paredes, el aire parecía volverse más denso a cada segundo, pero su determinación lo empujaba hacia adelante. De repente, al cruzar el umbral de la puerta, el joven monje tropezó con algo invisible. Un forcejeo, una sensación extraña lo desvió de su camino, y se encontró nuevamente ante la figura que lo miraba con ojos vacíos.
Su cuerpo se sintió pesado, como si la gravedad misma lo hubiera atrapado en sus redes. Pero antes de caer, escuchó una última palabra resonando en su mente. El miserere es solo el principio. Con estas palabras, la figura desapareció, disolviéndose en la nada. La sala que había estado llena de sombras ahora estaba vacía, pero el monje ya no era el mismo. El peso de lo que había desatado recaía sobre él, y, en su corazón, sabía que el ciclo había comenzado y que ya no había vuelta atrás. El convento, su vida, todo se desmoronaba ante sus ojos, y el abismo del miserere se abría ante él. Capítulo 9. El ecos de la condena. El joven monje, ahora más consciente que nunca de la magnitud del mal que había desatado, se encontraba de nuevo en el interior del convento, pero algo había cambiado. La paz que antes reinaba en esos pasillos solitarios había desaparecido, sustituyéndola una atmósfera cargada de tensión, de algo intangible y oscuro que lo observaba en silencio, esperando el momento adecuado para manifestarse. La sombra que lo había acechado en el capítulo anterior ya no se encontraba a su lado, pero su presencia seguía viva, palpando cada rincón de su alma. La sensación de que todo lo que conocía había sido alterado, distorsionado, se aferraba a su ser con una fuerza inquebrantable. Nada parecía igual. Cada rincón del convento ahora se sentía extraño, como si la realidad misma hubiera comenzado a desmoronarse. Mientras caminaba, sus pasos se volvieron más pesados, como si el suelo bajo sus pies estuviera absorbiendo sus fuerzas. Cada respiración parecía costarle más, como si el aire estuviera cargado con algo más que simple oxígeno, una neblina que lo sofocaba, que lo rodeaba, apoderándose de su mente y de su espíritu. El miserere, el maldito libro, seguía en su memoria, flotando como un espectro que lo acechaba desde la oscuridad. Cada palabra que había leído, cada nota musical que había resonado en su mente, ahora se repetía en una espiral de desesperación. Sabía que ya no podía liberarse de él. El libro había marcado su destino, y no había escape posible. En la sala común, los otros monjes lo observaban con una mezcla de inquietud y desconfianza. Algunos parecían haber notado el cambio en él, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo. En sus miradas, sin embargo, había algo que lo delataba: el miedo. Un miedo que no se explicaba, pero que estaba presente en cada gesto, en cada palabra no dicha. Al pasar frente a ellos, uno de los monjes más ancianos, el hermano Felipe, lo miró con una expresión de preocupación. ¿Estás bien, hermano?, preguntó en voz baja, con una calidez que no alcanzaba a disimular su temor. El joven monje solo pudo asentir con la cabeza, aunque su mente estaba lejos de allí. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Cómo compartir el peso de la culpa que lo aplastaba sin perder la poca cordura que aún le quedaba? No había palabras para ello. Al salir del refectorio, caminó por los pasillos del convento, buscando algo que lo anclara a la realidad, algo que le devolviera la sensatez. Cada imagen que veía se distorsionaba ante sus ojos. Los muros se alargaban y luego se contraían, las sombras parecían cobrar vida, danzando como espectros a su alrededor. El sonido de sus pasos se unía al eco lejano de algo que resonaba en su mente. El miserere, la maldición que no podía detener. Al llegar a su celda, el monje cerró la puerta con un golpe seco, como si quisiera aislarse del mundo exterior, de sus pensamientos, del abismo que lo había atrapado. Se dejó caer de rodillas junto a su cama, con las manos sobre su rostro, buscando consuelo en un Dios que ya no parecía escuchar sus plegarias. ¿Por qué, Señor?, susurró entre sollozos, su voz quebrada por la desesperación. ¿Por qué me has elegido para esta carga? No hubo respuesta, como siempre ocurría. El silencio, profundo y absoluto, llenó la celda. Pero esta vez, el monje sintió que ese silencio no era la paz que siempre había conocido. Era un vacío, un abismo insondable que lo llamaba, como si todo lo que había hecho hasta ahora fuera inútil, como si todo estuviera condenado desde el principio. De repente, algo cambió en el aire. Una vibración sutil recorrió las paredes de la celda, como un susurro lejano que parecía provenir del fondo de la tierra. Era una sensación extraña, algo que no podía identificar, pero que le helaba la sangre. El miserere estaba allí, en su mente, en su corazón, y ahora parecía estar tomando forma en el mismo espacio que lo rodeaba. Las palabras del libro comenzaron a resonar en su mente, claras y nítidas. No eran solo letras escritas, eran sonidos, ecos que se multiplicaban en su mente hasta convertirse en una cacofonía insoportable. El joven monje intentó bloquearlas,
pero era inútil. El miserere lo estaba reclamando, arrastrándolo nuevamente hacia su horror. En ese instante, la puerta de la celda se abrió de golpe, y una figura apareció en el umbral. Era el hermano Felipe, con su rostro sombrío, los ojos llenos de una tristeza infinita. «Lo he sentido», dijo con voz baja, casi un susurro. «El libro. El miserere. No podemos permitir que esto continúe». El joven monje levantó la cabeza, mirándolo con una expresión de desesperación. «No puedo detenerlo», respondió con voz temblorosa. «Ya está dentro de mí. Ya no puedo escapar». Hermano Felipe dio un paso al frente, sus ojos llenos de comprensión y temor. «Entonces, debemos enfrentarlo, aunque nos cueste la vida. Si el miserere ha comenzado, no hay marcha atrás. Pero si lo enfrentamos juntos, tal vez podamos acabar con su maldición». Las palabras del hermano Felipe resonaron en el joven monje como un rayo de esperanza, pero esa esperanza era efímera. Sabía que, aunque lucharan juntos, la oscuridad que había desatado ya estaba más allá de sus fuerzas. El ciclo del miserere había comenzado, y nada ni nadie podría detener lo que ya estaba en marcha. Capítulo 10. La llegada del juicio. La madrugada se deslizó lentamente sobre el monasterio, sumiendo todo en una quietud inquietante. Los monjes se encontraban en su rutina habitual, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. Sin embargo, había algo palpable en el aire, una tensión que no se podía ignorar. El joven monje, quien hasta hacía poco había sido uno de ellos, caminaba por los pasillos de piedra con pasos vacilantes, como si el peso de la incertidumbre lo hubiera doblegado por completo. Sus ojos reflejaban el sufrimiento interno, una batalla silenciosa que solo él podía entender. El miserere seguía latiendo en su mente, un eco persistente que se había infiltrado en cada rincón de su ser. No podía escapar. Ni el sonido de los cánticos, ni la rutina monástica, ni las viejas oraciones podían ahogar esa maldición que se arrastraba como una serpiente por su alma. Cada día que pasaba, sentía que su control sobre sí mismo se desvanecía, y cada noche, cuando el silencio reinaba en su celda, la presencia del libro lo acechaba con más fuerza. Esa mañana, como si todo hubiera conspirado contra él, se encontró de nuevo frente a las puertas del archivo donde el miserere había sido guardado. El sol se alzaba, pero la luz apenas penetraba en ese rincón sombrío del convento. Las sombras parecían bailar con una vida propia, como si estuvieran esperando su inevitable encuentro con el libro maldito. El hermano Felipe, que lo había acompañado en sus momentos más oscuros, lo observó desde la entrada del archivo con una expresión seria. A pesar de su rostro tranquilo, sus ojos reflejaban una preocupación que no podía disimular. «Hermano», dijo con voz grave, «sé que lo que tememos está por suceder. El miserere no es solo una obra antigua, es una puerta abierta a algo que no comprendemos». El joven monje asintió lentamente, su mente luchando por comprender las palabras del hermano Felipe. Había pasado tanto tiempo desde que la lectura del libro había comenzado, y a cada día que pasaba, se hacía más evidente que el mal que había desatado no era algo que pudiera enfrentarse con simples oraciones o rituales. No era una enfermedad que pudiera ser curada, ni un demonio que pudiera ser expulsado con un exorcismo. Era algo mucho más profundo, más antiguo, algo que se había arraigado en lo más profundo de la historia misma. «¿Qué debemos hacer?», preguntó el joven monje con una desesperación contenida en su voz. El hermano Felipe lo miró con una mezcla de ternura y pesar. «Debemos enfrentar lo que se avecina, hermano. El juicio está cerca, y solo juntos podremos enfrentarlo. No sabemos qué nos depara el futuro, pero no podemos permitir que el miserere destruya lo que queda de este convento». En ese momento, una figura apareció detrás de ellos, moviéndose en silencio entre las sombras. Era el abad, su rostro serio y sombrío. «La hora ha llegado», dijo con voz baja, y la gravedad de sus palabras cortó el aire como un cuchillo. «La oscuridad que hemos estado evitando se ha hecho real. Es hora de que enfrentemos lo que hemos desatado». Con esas palabras, los tres hombres se dirigieron al corazón del convento, a la sala más profunda, la que nadie había pisado en siglos. Era el lugar donde se guardaban los secretos más oscuros de la orden, y donde el miserere había sido sellado. La sala estaba iluminada por una luz tenue, una luz que no parecía provenir de ninguna fuente visible. El aire estaba denso, cargado de una energía inconfundible. En el centro de la sala, sobre un altar de piedra, descansaba el libro,
su cubierta desgastada pero inconfundible. Parecía respirar, como si el libro mismo estuviera esperando su momento para desatar el caos. El joven monje se acercó con cautela, sus manos temblando mientras extendía los dedos hacia el miserere. Pero antes de que pudiera tocarlo, una voz resonó en la sala, una voz profunda y resonante que parecía venir de todas partes a la vez. «Has llegado demasiado tarde». El joven monje se detuvo en seco, su cuerpo helado por el terror. La voz parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra, una voz antigua y llena de poder. Los otros dos hombres se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Ya sabían lo que estaba por suceder. «El juicio ha comenzado», continuó la voz. «No hay más escape. El miserere ha hablado, y su condena es irreversible». Un escalofrío recorrió la espalda del joven monje mientras escuchaba esas palabras. Había algo indescriptible en el aire, algo que lo estaba consumiendo poco a poco. Podía sentir cómo su alma se desvanecía lentamente, absorbida por la oscuridad que lo rodeaba. El hermano Felipe, a su lado, se arrodilló, murmurando oraciones en un intento desesperado de salvarlos. Pero la voz continuó, burlona y cruel. «No hay oraciones que puedan salvarlos. No hay arrepentimiento que pueda borrar lo que ya ha sido hecho. El miserere no perdona. Su juicio es final». Y así, el convento, que durante tanto tiempo había sido un refugio de paz y oración, se convirtió en un lugar de juicio. Un juicio del que no había escapatoria. El miserere había comenzado, y no había marcha atrás. El joven monje levantó la vista hacia el libro, sintiendo como su voluntad se desvanecía ante el poder de aquella entidad que había despertado. Ya no había dudas. Lo que había desatado con su curiosidad, su insensatez, era algo que nunca podría deshacer. Con un último suspiro, el miserere comenzó a abrirse, como si la propia oscuridad lo estuviera devorando. Y el juicio comenzó. Capítulo 11. El juicio del silencio. El aire se había vuelto denso, como si una capa espesa de niebla hubiera invadido la sala, cubriéndolo todo con un manto de horror absoluto. La luz que iluminaba la estancia titilaba, como si la energía misma estuviera a punto de apagarse, como si la misma realidad estuviera siendo deshecha. El miserere, abierto ante ellos, parecía resplandecer con una luz propia, una luz que no pertenecía a este mundo, sino a un reino oscuro y lejano. El joven monje, con el corazón retumbando en su pecho, observó el libro con una mezcla de fascinación y miedo. El texto ya no parecía escrito, sino que vibraba ante sus ojos, como si las palabras mismas estuvieran vivas, deslizándose de un lado a otro, como si quisieran escapar de su comprensión. Las notas musicales que una vez había leído, esas que tanto lo habían atraído, ahora flotaban ante su mente como ecos, como lamentos que se entrelazaban con las sombras. No podía apartar la vista. La condena del miserere, la condena que había caído sobre él, era inminente. La sala se había transformado en una especie de tribunal oscuro, donde la luz y las sombras luchaban por dominarlos, pero las sombras siempre ganaban, absorbiéndolo todo. El hermano Felipe, quien había estado junto a él desde el principio, se arrodilló ante el libro, sus manos temblorosas aferrándose a las piedras del suelo. «No podemos permitir que esto nos destruya», murmuró en voz baja, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a su compañero. «Debemos enfrentar lo que está por venir. No hay otro camino». Pero el joven monje, cuyas fuerzas ya se desvanecían, no pudo responder. La desesperación lo había paralizado, como si un peso invisible lo estuviera hundiendo en la oscuridad de la sala. El miserere parecía respirar, como un ente consciente que lo observaba desde las profundidades de sus páginas. «¿Qué nos está ocurriendo?», susurró el joven monje, su voz quebrada por el terror. «¿Es esto el final? ¿Es este el juicio que hemos estado esperando?». El abad, quien había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó a ellos con rostro sombrío. «Este juicio no es un castigo, hermano. Es una revelación. El miserere no busca destruir, sino mostrar la verdad que nos hemos negado a ver. Es una verdad oculta, una verdad de la que no podíamos escapar. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a algo tan grande?». El joven monje no podía comprenderlo. Todo lo que había conocido hasta ese momento parecía desmoronarse a su alrededor. El convento, la fe, las oraciones que alguna vez le habían dado consuelo, todo parecía ser insuficiente frente al poder oscuro del miserere. El abad lo miró fijamente.
La verdad que tememos no puede ser negada. Lo que has desatado con tu curiosidad no es solo el mal, sino el reflejo de lo que cada uno de nosotros lleva dentro. Este libro no condena solo a un hombre, condena a toda la humanidad. Lo que has leído es el eco de nuestra propia existencia, de nuestra incapacidad para mirar lo que somos realmente. El joven monje sintió una punzada de terror al escuchar esas palabras. ¿Era posible que el miserere no fuera solo una maldición, sino un espejo? Un espejo que reflejaba las sombras de su alma, de la de todos los hombres. Cada palabra escrita en el libro, cada nota que había tocado su mente, parecía desvelar algo que no quería ver, algo que nunca había querido enfrentar. La figura del abad se desvaneció por un momento, como si la luz que lo rodeaba lo estuviera absorbiendo. La condena no es externa. La condena es nuestra incapacidad para reconocer la oscuridad que llevamos dentro. Si queremos ser liberados, debemos ver la verdad que el miserere nos ha mostrado, aunque duela. Las palabras del abad resonaron en el aire, reverberando como un eco que parecía no terminar nunca. La sala se había convertido en una prisión, no solo física, sino mental. El joven monje se sentó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos, intentando bloquear las voces, los ecos, los gritos que se entrelazaban con la música del miserere. Debemos enfrentarlo, dijo el hermano Felipe, levantándose con determinación. La oscuridad que nos consume no será derrotada si la seguimos huyendo. Debemos mirar de frente lo que hemos desatado, debemos enfrentarnos a nosotros mismos. El joven monje levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. El miserere ya no era solo un libro, había llegado a ser una representación de su alma rota, de su miedo y su ignorancia. ¿Podría ser posible que lo que había hecho nunca pudiera ser perdonado? ¿Que todo lo que había aprendido y creído fuera en vano? No sé si puedo, murmuró. No sé si tengo fuerzas. Pero en ese instante, algo ocurrió. El aire en la sala comenzó a cambiar. La energía que lo rodeaba parecía agitarse, como si el miserere estuviera a punto de desatar su máximo poder. Los monjes se levantaron al unísono, con los rostros iluminados por una determinación silenciosa. El hermano Felipe fue el primero en avanzar, sus pasos firmes. Lo enfrentaremos, dijo, con una voz que resonó con autoridad. No importa lo que cueste. No importa lo que pase. Lo enfrentaremos, porque en la verdad está nuestra única salvación. El joven monje lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Si la condena del miserere los había atrapado, también podría ser la clave para su liberación. Pero solo si eran capaces de ver la verdad sin huir. Así, los tres hombres avanzaron hacia el altar, hacia el libro, hacia su destino. La condena era inminente, pero tal vez, solo tal vez, había una última oportunidad para cambiar el curso de su sufrimiento. Capítulo 12. La revelación de la noche. La oscuridad del convento se había profundizado con la caída de la noche. Los pasillos solitarios, que durante el día estaban llenos de murmullos y pasos ligeros, ahora parecían vacíos, como si el mundo hubiera decidido silenciarse por completo. La luz de las velas proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes de piedra, creando un paisaje de inquietante quietud. El miserere, colocado sobre el altar, brillaba débilmente con una luz fantasmal que parecía emanada desde su propio interior, como si las palabras del libro tuvieran vida y estuvieran esperando para ser leídas de nuevo. El joven monje se encontraba frente al altar, su rostro pálido y lleno de incertidumbre. Los ecos de las palabras del abad aún resonaban en su mente, pero su corazón estaba pesado con la duda. Había algo en el aire que lo hacía sentir atrapado, como si cada suspiro y cada sombra del convento lo estuvieran arrastrando hacia una oscuridad de la que no podría salir. No sabía qué camino tomar. No sabía si podía seguir adelante con lo que había comenzado. El hermano Felipe había desaparecido hace horas, sumido en sus propios pensamientos y en la intensidad del misterio que se desplegaba ante ellos. El abad, en cambio, permanecía de pie, observando con una calma inquietante el libro antiguo que les había condenado. La atmósfera en la iglesia era densa, como si la propia estructura estuviera consciente de la gravedad del momento. Los muros parecían cerrar el paso, y el aire frío les envolvía, más pesado que nunca. El miserere es un juicio, pero también una revelación, dijo el abad en voz baja, sin apartar los ojos del libro. Nos ha mostrado lo que somos, lo que siempre hemos sido. Lo que ha desatado no es solo el mal,
sino nuestra propia naturaleza, aquello que hemos olvidado o negado. El joven monje, que había permanecido en silencio durante largo rato, miró al abad con una expresión de desconfianza. ¿Cómo puede ser una revelación, si lo que nos muestra es tan oscuro, tan terrible? No entiendo. El abad le dirigió una mirada que parecía pesar sobre él como una condena, pero a la vez con una profunda compasión. La revelación no es solo la manifestación de la oscuridad, hijo. Es también la oportunidad de comprenderla, de enfrentarse a ella, de no huir. Lo que este libro nos muestra no es algo que debamos temer, sino algo que debemos conocer y entender. El joven monje dio un paso hacia el altar, su mirada fija en las páginas del Miserere, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. Las notas musicales que le habían estremecido parecían llamarlo, una y otra vez, como si fueran ecos de un pasado lejano. Y, sin embargo, no podía apartar los ojos de las páginas, como si el libro le estuviera mostrando algo más que una simple partitura. Lo que el Miserere contiene no es solo música, ni son solo palabras, continuó el abad, su voz cargada de una gravedad solemne. Es la historia de nuestra propia alma, nuestra caída y nuestra lucha. Cada nota que resuena en su interior es una herida en el alma humana, una herida que debe ser sanada. Solo a través de la comprensión de lo que hemos sido podremos encontrar el camino hacia la redención. El joven monje tragó saliva, sintiendo que algo se estaba desmoronando dentro de él. Cada palabra del abad era una revelación, sí, pero también una carga que lo abrumaba más y más. En su interior, el miedo había dado paso a una sensación más profunda, la de un conocimiento inalcanzable, el de una verdad que lo consumiría si no tenía cuidado. ¿Era este el destino al que los había llevado la curiosidad? ¿Una verdad demasiado grande para soportarla? De repente, el silencio que los rodeaba fue roto por un suave sonido. Era un murmullo, una especie de canto lejano que parecía provenir de alguna parte oculta en las paredes del convento. El joven monje se tensó, levantando la cabeza hacia la fuente de ese sonido. Era como si la misma iglesia estuviera resonando con el Miserere, como si el convento entero estuviera vivo, y cada rincón estaba impregnado con la presencia del libro. «Escucha», susurró el abad, como si entendiera lo que el joven monje sentía. «Ese es el eco de lo que está por venir. El Miserere ha despertado algo en nosotros, algo que está profundamente arraigado en el corazón de nuestra fe. Las sombras que sentimos no son solo externas, son también internas, son el reflejo de lo que hemos guardado en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, estamos en el umbral de una revelación mayor. Es nuestra oportunidad de enfrentarnos a nuestra propia oscuridad, de mirarla a los ojos y aceptarla». El joven monje no podía mover los labios para responder. Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar las palabras del abad, como si cada una de ellas fuera una flecha que se clavaba en su corazón. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar lo que estaba por venir. Había leído el Miserere, pero ¿realmente lo entendía? Las palabras y las notas musicales que había visto antes ahora se retorcían en su mente, como un acertijo sin respuesta. En ese momento, el hermano Felipe reapareció, entrando en la iglesia con pasos decididos. Sus ojos brillaban con una intensidad inusitada, y su rostro, aunque aún pálido, estaba marcado por una serenidad extraña, como si hubiese llegado a una comprensión que el joven monje aún no podía alcanzar. «Ha llegado el momento», dijo Felipe, con voz firme. «El Miserere nos ha mostrado lo que debemos enfrentar. La revelación es inevitable. Ya no podemos retroceder». El joven monje lo miró, sintiendo una mezcla de respeto y temor. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Qué debemos hacer?». Felipe se acercó al altar y colocó una mano sobre el libro. «Debemos escuchar la música, las notas que suenan en nuestra alma, y debemos aceptarlas. No hay vuelta atrás. La revelación es nuestra única salida. Solo a través de ella podremos comprender lo que hemos perdido, lo que nos ha sido mostrado, y quizás, al final, encontrar el camino hacia la redención». Las palabras de Felipe eran como un decreto, como una sentencia, pero también un faro de esperanza, aunque el joven monje no sabía si aún podía ver la luz a través de la oscuridad. Sabía que lo que estaba por venir sería más grande de lo que jamás había imaginado. Y sin embargo, no podía dar marcha atrás. El Miserere ya había hecho su parte, lo había arrastrado hacia un destino que no comprendía, pero que ahora era imposible evitar. El abad,
Felipe y el joven monje permanecieron en silencio ante el altar, ante el libro que parecía estar susurrando secretos demasiado profundos para ser entendidos. En la quietud de la noche, la revelación se estaba acercando, y con ella, las sombras que una vez habían sido ajenas a ellos, pero que ahora, de alguna manera, formaban parte de su ser. Capítulo 13. La oscuridad que se desvela. El convento se encontraba sumido en un silencio profundo, una calma tensa que envolvía a los monjes, atrapándolos en su propio miedo y en la curiosidad creciente. Cada rincón del edificio parecía estar suspendido en una quietud antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El Miserere, con su poder casi palpable, había desatado una tormenta interna en el corazón de los monjes, y a pesar de que cada uno de ellos había intentado no mirar más allá de lo evidente, sabían que algo más se escondía entre las páginas de aquel libro maldito. La luz de las velas titilaba en la iglesia, proyectando sombras que danzaban erráticamente sobre las paredes de piedra, como si fueran sombras de seres que habitaban un mundo paralelo. El joven monje, quien había estado callado durante largos momentos, sintió una opresión creciente en su pecho. La noche ya no era solo oscura por la falta de luz, sino que parecía estar hecha de una oscuridad espesa que se colaba en lo más profundo de su alma. Al entrar en la iglesia, el hermano Felipe se detuvo ante el altar. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de agotamiento y de algo más profundo, una inquietud que no había mostrado antes. Había algo en sus ojos que desbordaba su habitual confianza, algo que reflejaba el peso de las palabras que acababa de pronunciar. La revelación era inevitable. Pero, ¿qué significaba realmente eso? ¿Qué estaban llamados a descubrir? Cada pregunta parecía sumergirlos más en la penumbra, pero la respuesta parecía estar más cerca de lo que pensaban. El abad se acercó al altar con lentitud, como si cada paso fuera una decisión consciente, un acto calculado. Sus ojos no se apartaron del Miserere. «Hemos visto lo que no debíamos ver», murmuró con una voz que resonaba con un eco sombrío. «Este libro, este Miserere, es más que una simple pieza de música. Es la llave a algo más grande, algo que desafía las leyes del tiempo y el espacio. ¿Somos capaces de soportar lo que nos depara?» El joven monje, que había estado observando desde un rincón oscuro de la iglesia, sintió una mezcla de temor y fascinación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué es lo que realmente está revelando? El abad lo miró, y por un momento, el silencio entre ambos fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El abad, con su mirada severa, pero al mismo tiempo llena de compasión, finalmente habló. El Miserere es una maldición, pero también una oportunidad. Nos ha mostrado lo que hay más allá de nuestra comprensión, lo que hemos evitado mirar durante toda nuestra existencia. Esta oscuridad, esta revelación, es solo un reflejo de nuestras propias sombras. Solo a través de ella podremos entender lo que realmente somos. Felipe se adelantó, y con un gesto solemne, colocó su mano sobre el libro. El joven monje se acercó lentamente, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible, una llamada que no podía ignorar. Pero al igual que las palabras del abad, las notas musicales del Miserere comenzaron a resonar nuevamente en su mente, intensificándose con cada segundo que pasaba. Era como si el mismo aire estuviera impregnado de aquellas melodías sombrías, como si cada nota estuviera clavándose en su piel. «Es el sonido de nuestras propias voces», continuó el abad, sus palabras llenas de una profundidad indescriptible. «El Miserere nos canta a todos nosotros. Lo que hemos hecho, lo que hemos callado, lo que hemos temido. Todo está aquí, frente a nosotros, en cada uno de sus compases». El joven monje cerró los ojos por un momento, tratando de evitar que la música invadiera aún más su mente. Pero la melodía persistía, envolviéndolo como una niebla espesa que no podía disiparse. En ese instante, sintió que algo dentro de él estaba siendo despojado, algo profundo, oculto y oscuro, que siempre había estado allí pero que ahora no podía ignorar. Era como si las notas lo obligaran a enfrentar sus propios demonios, los miedos y las dudas que había enterrado durante tanto tiempo. De repente, un grito rasgó el silencio. Era un sonido gutural, un lamento profundo que parecía emanar desde las mismas entrañas del convento. El joven monje abrió los ojos, sobresaltado, y vio que el hermano Felipe, que había estado tan tranquilo hasta ese momento, ahora se encontraba de rodillas ante el altar, temblando visiblemente. Su rostro estaba pálido,
y sus ojos se habían dilatado como si hubiera sido golpeado por una revelación demasiado grande para soportarla. El abad se acercó rápidamente, sus manos temblorosas tratando de calmar a Felipe, pero él no podía ser consolado. Su voz, antes firme y segura, ahora era apenas un susurro quebrado. No, no puedo soportarlo, murmuraba, mientras sus dedos se aferraban a las páginas del Miserere como si fueran la única realidad que quedaba en ese mundo. «Felipe», gritó el joven monje, corriendo hacia él. Pero al acercarse, algo extraño sucedió. El Miserere comenzó a brillar con una luz fría y mortal, una luz que provenía de las mismas notas musicales que seguían resonando en el aire. La iglesia se llenó de una vibración extraña, como si todo el convento estuviera siendo sacudido por la fuerza de lo que el libro desataba. El abad retrocedió, sus ojos mirando al joven monje con una expresión de desesperación. Este es el precio que debemos pagar. Nadie está preparado para lo que el Miserere revela. Nadie está preparado para ver la verdad. El joven monje, sintiendo el peso de las palabras del abad y el terror que había invadido la iglesia, intentó aferrarse a la razón, a la lógica. Pero la lógica ya no tenía cabida en ese lugar. La realidad misma parecía estar desmoronándose ante ellos. De repente, el aire se volvió aún más denso, como si una sombra gigante estuviera descendiendo sobre ellos. El Miserere dejó de sonar, pero la atmósfera estaba impregnada de un eco invisible que no desaparecía. La iglesia entera parecía estar viva, como si la revelación misma del libro hubiera dejado una marca indeleble en las paredes y en el suelo, algo que nunca podría ser borrado. Felipe, aún tembloroso, levantó la mirada, como si hubiera visto algo más allá de las sombras que los rodeaban. «Es la caída», dijo, su voz rasposa. «Es la caída de todo lo que conocemos. Y con ella, la llegada de una nueva oscuridad». El joven monje, aterrorizado, comprendió finalmente la magnitud de lo que había comenzado. Lo que había sido una simple curiosidad ahora se había convertido en una carga insoportable. El Miserere, con su música y sus secretos, los había marcado para siempre. Y en ese momento, sabía que ya no había vuelta atrás. La oscuridad no solo rodeaba la iglesia, sino que ahora formaba parte de ellos, de su destino, de su alma. Capítulo 14. El último susurro de la esperanza. La noche se había cernido por completo sobre el convento. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes densas que bloqueaban toda luz, sumiendo el paisaje en una oscuridad casi tangible. La única luz provenía de las pequeñas velas que iluminaban los pasillos estrechos y las paredes de piedra del convento. La atmósfera estaba cargada de una quietud inquietante, como si todo en el mundo hubiera decidido detenerse, esperando un desenlace inevitable. En la pequeña sala donde se encontraba el Miserere, los monjes se habían reunido una vez más, pero esta vez algo en el aire era diferente. La música, esa música oscura y atrapante, ya no sonaba. Sin embargo, sus ecos seguían resonando en las mentes de aquellos que habían escuchado su canto. Cada uno de los monjes estaba marcado por la experiencia, atrapado por lo que habían presenciado. Las sombras que se proyectaban sobre las paredes parecían alargarse más y más, como si tuvieran vida propia, observando, esperando. El abad, que había sido la figura central hasta entonces, permanecía inmóvil, su rostro sombrío, tan arrugado como la piel de un árbol viejo, marcado por la experiencia de su vida y los horrores que ahora compartía con sus hermanos. Los demás lo observaban en silencio, como si su presencia tuviera una autoridad más allá de lo físico. Ninguno de ellos se atrevió a hablar. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, atormentados por la música que aún reverberaba en sus almas, por las sombras que parecían seguirlos a cada paso, por el libro maldito que los había transformado. El joven monje, aquel que había sido el más inquieto, el más curioso, ahora se encontraba al borde de la desesperación. Sus ojos, que antes reflejaban la luz de la esperanza y el fervor religioso, ahora estaban vacíos, marcados por una comprensión que lo desbordaba. Había visto algo que no debía haber visto. Algo que ni siquiera su fe podía comprender. ¿Cómo podía haber sido tan imprudente? ¿Por qué había tocado el libro? ¿Por qué había abierto las páginas prohibidas? El Miserere ya no era solo una pieza de música. Era algo mucho más profundo, algo que trascendía las palabras y las notas, algo que afectaba directamente a su alma. El abad levantó la vista y observó al joven monje. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de su ser,
como si supiera lo que estaba pasando en su mente. En sus ojos brillaba una tristeza que solo aquellos que han visto lo inexplicable pueden comprender. Se acercó lentamente, su paso seguro pero pesado, como si cada movimiento tuviera el peso de siglos de conocimiento. «Te has acercado demasiado», dijo el abad, su voz ronca, casi quebrada. «Y ahora debes cargar con las consecuencias». El joven monje no respondió. No podía. Sentía como si una presión invisible lo estuviera aplastando, como si el aire que respiraba se hubiera vuelto más denso y frío. Su mente seguía atrapada en los ecos de la música, en las sombras que lo observaban, en las palabras del abad que resonaban en su interior. No podía escapar de lo que había comenzado. El Miserere ya no era solo un libro. Era una puerta, una entrada a algo más grande, más oscuro, que los había consumido a todos. El Miserere no es solo una melodía, continuó el abad, su tono sombrío. Es un canto ancestral, una llamada a algo que está más allá de nuestra comprensión. No solo hemos invocado lo que no debemos, sino que hemos tocado lo que no puede ser tocado. El libro es solo el principio. Lo que sigue es inevitable. El joven monje levantó la cabeza, encontrando en los ojos del abad la respuesta que había estado buscando, la que había temido encontrar. El Miserere no solo había desvelado secretos del pasado. Había abierto un portal, una grieta en la realidad misma, y ahora todos estaban condenados a enfrentar lo que venía a través de ella. El silencio que llenaba la habitación era pesado, pero también estaba impregnado de una sensación de espera, de que algo estaba a punto de suceder. El joven monje sentía que el tiempo ya no tenía el mismo ritmo, que cada segundo pasaba de manera diferente. Era como si todo estuviera acelerado, y sin embargo, al mismo tiempo, se sentía atrapado en una especie de suspensión, como si el futuro ya hubiera llegado y estuviera esperando para devorarlos. De repente, se escuchó un sonido, un suave susurro, como si las paredes del convento susurraran entre sí. El sonido era bajo, casi inaudible, pero lo suficiente como para hacer que todos los monjes se tensaran. El joven monje, con el corazón latiendo con fuerza, miró alrededor, buscando el origen de aquel sonido. ¿Lo escuchas?, preguntó uno de los monjes, su voz temblorosa. Es la música del Miserere. Pero el abad, al igual que los demás, no podía dar una respuesta. Sabían que algo estaba cambiando, que el Miserere había dejado su marca en el convento, en ellos. La atmósfera estaba tan cargada que casi podían sentir cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La oscuridad no solo estaba fuera de ellos. Ahora también habitaba dentro de sus corazones. Con un suspiro profundo, el abad se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el altar. El último paso está cerca, murmuró. Lo que sigue no se puede evitar. Nos hemos condenado a enfrentar lo que hemos desatado. El joven monje lo observó mientras avanzaba, y sintió que algo en su interior se rompía. Había llegado demasiado lejos. El Miserere ya no solo resonaba en su mente. Estaba en sus venas, en su piel, en su alma. Y no había vuelta atrás. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó el joven monje, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. El abad, sin volverse, respondió con una calma que aterraba aún más que cualquier grito. Lo que sea que venga, ya no podemos detenerlo. Estamos demasiado lejos de todo lo que conocíamos. Lo que nos queda es solo lo que el Miserere nos ofrece. Y eso es algo que no podemos comprender. En ese momento, una corriente fría recorrió el convento. El aire se hizo pesado, casi insoportable. Los monjes, atrapados en una red invisible, sabían que el final ya estaba cerca. Y que lo que vendría no podría ser enfrentado con simples oraciones o con la fe que siempre los había guiado. Ahora solo quedaba esperar, esperando a que el Miserere hiciera su última llamada. Pero, ¿quién respondería a ella? Capítulo 15. El juicio del alma. El convento estaba sumido en una quietud inquietante, tan densa que parecía como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. La última vela en el altar parpadeaba, lanzando sombras titilantes sobre las paredes de piedra envejecida. Las figuras de los monjes se desdibujaban en el silencio, como espectros que rondaban los límites de una realidad que ya no era la misma. Todos sentían que algo había cambiado en su interior, algo que no podían nombrar, pero que los marcaba con cada respiración, con cada paso. El abad había convocado una última reunión. Esta vez, no hubo necesidad de palabras. Nadie se atrevió a hablar.
El peso de los eventos recientes estaba tan presente que las palabras parecían insignificantes, como si intentaran tapar con un manto lo que no podía ser cubierto. La música del Miserere, el antiguo canto prohibido, aún resonaba en sus mentes y corazones. No era una melodía que se olvidara fácilmente. Había dejado una huella, una marca indeleble que se filtraba en sus pensamientos, que se colaba en sus sueños, que se desbordaba en cada rincón de sus vidas. El joven monje, cuya mirada antes reflejaba el brillo de la juventud y la fe, ahora estaba marcado por la experiencia. Sus ojos eran oscuros, como si el brillo de su alma hubiera sido absorbido por una sombra implacable. Las paredes del convento se cerraban sobre él, y el aire parecía cada vez más denso, cada vez más frío. En su mente, las palabras del abad seguían repitiéndose una y otra vez: «Estamos condenados». A su alrededor, los otros monjes también parecían haber sido tocados por esa misma oscuridad. Había algo en el aire que los hacía temblar, no por frío, sino por una sensación mucho más profunda y aterradora. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. El Miserere había desatado algo que no podía ser detenido. En ese preciso momento, el abad se levantó. Su figura era imponente, aunque su rostro estaba marcado por una tristeza profunda. Ya no era el hombre que había sido antes. Las arrugas en su rostro no solo eran señales del paso del tiempo, sino marcas de la carga que había estado llevando en silencio. Había presenciado el abismo, y aunque había intentado guiar a los demás hacia la luz, ya no estaba seguro de si existía tal luz en este lugar. «Es el momento», dijo con voz grave, que resonó en las paredes del convento. «El juicio ha llegado. Ya no hay retorno». Las palabras caían como piedras pesadas, y al escucharlas, el joven monje sintió una presión en su pecho, como si el aire que respiraba se hubiera vuelto espeso, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. Intentó mover los labios para hablar, para preguntar qué significaba eso, pero su garganta parecía cerrada, atrapada por una opresión que no podía describir. El abad continuó hablando, su voz inquebrantable, casi etérea, como si hubiera cruzado un umbral más allá de la comprensión humana. «Nosotros hemos tocado lo prohibido, hemos abierto la puerta a lo que no debíamos. El Miserere no es solo un canto. Es la invocación de algo que no pertenece a nuestro mundo. Hemos escuchado la llamada, y ahora, debemos enfrentar las consecuencias». El joven monje cerró los ojos, y en ese instante vio, o creyó ver, algo que nunca antes había experimentado. Un abismo profundo y oscuro, que lo observaba con ojos invisibles, lo atraía hacia él. El Miserere había rasgado el velo entre los mundos, había abierto una grieta en la realidad. Y lo peor de todo era que él, sin saberlo, había sido el primero en tocarla. La figura del abad parecía desvanecerse ante sus ojos, su rostro palideciendo, como si la luz misma estuviera huyendo de él. Los demás monjes lo miraban, y en sus rostros no había ira ni miedo, sino una aceptación sombría, como si ya no esperaran que algo pudiera salvarlos. Algo los había marcado, algo había echado raíces en sus corazones, y ya no había manera de deshacerse de ello. De repente, el joven monje sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, y allí, en la penumbra, vio una figura oscura que se deslizaba entre las sombras. Era tan alta como un hombre, pero su forma estaba distorsionada, difusa, como si fuera una manifestación de algo más. El aire a su alrededor se volvía cada vez más frío, y una sensación de desesperación le atravesaba el cuerpo. «¿Qué es esto?», murmuró el joven monje, casi sin atreverse a decirlo en voz alta. La figura no respondió con palabras. En lugar de eso, la sombra levantó una mano, señalando hacia el fondo del convento, donde las sombras parecían tragarse la luz, donde el mundo se desvanecía en una oscuridad impenetrable. El joven monje sintió un tirón en su alma, como si algo lo llamara, como si la figura estuviera invitándolo a cruzar ese umbral, a descender a ese lugar donde la luz ya no existía. «No», exclamó uno de los monjes. «Esto no es real. No puede ser real». Pero su voz se apagó rápidamente, como si una fuerza invisible lo silenciara. Los demás monjes lo miraron, sabiendo que sus palabras ya no tenían poder. El abad, que hasta ese momento había mantenido su firmeza, bajó la cabeza, una lágrima cayendo por su rostro arrugado. «Es el fin», susurró, casi para sí mismo. «El juicio no puede ser evitado. Hemos tocado lo inalcanzable, y ahora debemos pagar el precio». La figura oscura avanzó lentamente,
y en sus ojos vacíos el joven monje vio algo que nunca olvidaría. Una oscuridad infinita, la misma oscuridad que había visto en el abismo. Era el juicio final, un juicio que no podía ser escapado. Nadie podría volver a la vida que conocían. El miserere había sellado su destino. Los monjes, que antes habían estado unidos en su fe, ahora se encontraban divididos. Algunos intentaban resistir, otros simplemente se arrodillaban, rendidos, aceptando lo que había sido desatado. El aire estaba saturado de una desesperación palpable, de un conocimiento terrible de que no había esperanza. La figura oscura se detuvo frente al joven monje, y extendió su mano hacia él. En su interior, el joven monje sintió una presión insoportable, como si estuviera a punto de ser absorbido por la oscuridad misma. No podía moverse, no podía hablar. Todo su ser estaba congelado en una sensación de horror y aceptación al mismo tiempo. El juicio ha comenzado, dijo la figura con una voz grave, como el eco de una tormenta lejana. Y no habrá redención. Con esas palabras, la figura desapareció, desvaneciéndose en las sombras que se tragaban todo a su paso. El convento quedó en un silencio absoluto, roto solo por el susurro lejano del viento. El joven monje, mirando al vacío, sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no podía volver a lo que había sido. Ya no había regreso. El miserere había marcado el final de su existencia, el final de todo lo que conocía. El juicio estaba completo. Y lo que había venido, lo que había sido desatado, ya no podía ser detenido. El alma de todos estaba perdida. Gracias por haber escuchado este capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.